Hola, vamos a empezar con el tema siguiente, la dinámica. Dinámica. Una parte también de la física, de la mecánica. Y bueno, pues empezamos con la introducción. En este tema vamos a hablar de fuerzas. Bien, ¿qué es una fuerza? Bueno, pues una fuerza es todo aquello capaz de producir una deformación o un cambio en el estado de movimiento. Una deformación sabemos todo lo que es. Cuando se estruja una bolita, deja de estrujarla y la bolita vuelve otra vez a su posición original si el material es elástico. Pero la cosa está en que bajo la acción de una fuerza, ese objeto cambia su forma. El estado de movimiento, bueno, mm, cuando hablamos de cambio del estado de movimiento, nos referimos a que una fuerza produce un cambio en el estado de movimiento. Es decir, que un cuerpo pasa de tener un movimiento rectilíneo uniforme a tener un movimiento en el que o bien cambia de dirección o bien cambia de velocidad lineal. Quiere decir eh, que existe aceleración o aceleración tangencial en la que varía el módulo o aceleración normal en la que varía la dirección. Por tanto, si no hay fuerza, no hay cambio en el estado de movimiento y entonces el cuerpo se movería con un movimiento rectilíneo uniforme. Tanto una fuerza produce o una deformación o un cambio en el estado de movimiento. Vamos a ver algunas características de la fuerza. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Esto qué significa? Pues que la fuerza podemos encontrar un módulo, todo lo que tiene un vector, un módulo, una dirección y un sentido. Sabéis que nosotros, en todos lados, se suele representar los vectores, y las fuerzas son vectores, mediante una flecha. Eh, Os recuerdo que cuando hablamos de módulo nos referimos a el tamaño del vector, que dirección es la recta en la que se encuentra ese vector y sentido es la orientación del vector. Por tanto, en la fuerza no únicamente nos interesa el número, el módulo, sino que nos interesa de en qué dirección está y qué sentido tiene. Las fuerzas en el sistema internacional se miden en newton. Haciendo un análisis de dimensiones, es decir, de las magnitudes que tiene la fuerza, pues encontramos una expresión parecida a esta, que significa que la fuerza tiene unidades de masa por longitud partido de tiempo al cuadrado. Es decir, que el newton, las unidades de newton son, tachán, kilogramos por metro partido de segundo cuadrado, ¿vale? En el sistema internacional. Es decir, masa, metro, o sea, kilogramo, metro, partido de segundo cuadrado. Esa es la equivalencia entre Newton y sus unidades fundamentales. Bien, el hecho de que la fuerza sea una magnitud vectorial nos complica un poco las cosas porque si queremos sumar alguna fuerza, al ser las fuerzas magnitudes vectoriales, no se pueden sumar como si fueran números. Las fuerzas no son solamente números. Hay que tener en cuenta no solo su módulo, sino también su dirección y su sentido, porque no es igual que dos personas
tiren de la misma caja en sentidos opuestos a que unan sus, entre comillas, fuerzas para mover la caja. El resultado es diferente. Vamos a ver algunos casos. Vamos a sumar dos fuerzas. Por ejemplo, esta, vamos a sumarla con esa otra. ¿Y cómo se sumarían esas dos fuerzas? Pues mira, vamos a colocar la verde ahí, la verde clarito. Y a continuación de la verde clarito, vamos a poner la verde oscurito. Fijaos que he llevado la fuerza paralelamente a esta posición. ¿Vale? Pues la suma es esas dos fuerzas. Es decir, esta otra de aquí, la naranja, es la suma de las dos verdes. Pero, ¿qué ocurre si tengo una verde clarito y le sumo una verde oscurito en sentido contrario? ¿Qué ocurre? Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a poner la verde clarito ahí y la verde oscurito la coloco a continuación, pero claro, para abajo. Como consecuencia, ahora la naranja, la resultante, es esa de ahí. Fijaos que esta naranja, igual que el caso anterior, parte desde el primer origen y llega hasta el último vértice. Eso no lo he dicho, pero bueno, en un vector, esta parte de aquí se suele llamar origen, esta parte de aquí es el vértice, ¿de acuerdo? Vértice y origen del vector. Bien, pero esto no va a ser lo único, porque hay más casos, por ejemplo, y si a la verde clarito le sumo una verde oscurito que no tiene nada que ver en la dirección, no pasa nada, vamos a sumarla. La verde clarito me la llevo para allá, la pongo ahí en paralelo, recordad, ¿vale? Yo la llevo para allá en paralelo, ¿eh? Bien, y ahora la verde oscurito, ¿qué voy a hacer? Pues este que es el origen de la verde oscurito, la pongo aquí, como dice el gráfico, para allá. Y ahora la pongo ahí. Y ahora imaginaos dónde va a caer la flecha naranja. Efectivamente, de ahí hasta ahí. Pues esa es la suma. Pero, ¿y si son tres fuerzas? ¿Cómo sumo tres fuerzas? Vale, tengo verde clarito más verde medianito más verde oscurito. ¿Qué me va a dar? Vamos a empezar a mover flechas, fuerzas, vectores. La verde clarito la pongo ahí, la verde medianita la pongo a continuación, en paralelo, ¿vale? Fijaos que este vector es igual que este, porque está movido en paralelo. Y luego, por último, el verde oscurito a continuación de ese. Ahí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Primer origen, este. Último vértice, este. Pues ahí va a ser la suma. Esa fuerza es la suma. Por tanto, ¿esto qué me quiere decir? Que dos fuerzas que yo sume puede dar cosas muy diferentes. Por ejemplo, si yo sumo esa fuerza verde clarito, que vale 4, con esa fuerza verde oscurito, que vale 3, el resultado, si yo pongo esta a continuación de esta, lo que me va a dar es una flecha más grande que va a valer 7. Fácil, ¿verdad? Bien. Pero ¿y si yo sumo esta que vale 4 con esta otra que vale 3? Pero mira, fíjate que esta vale 3. Esta también. Pero esta va hacia la derecha y esta va hacia la izquierda. El resultado es que al final no voy a obtener 7, sino solamente 1. Por tanto, 4 más 3 han dado 7, 4 más 3 ha dado 1, porque este 3 no es igual que este 3. Este 3 y este 3 es el módulo, pero me ha faltado el sentido. Pero es que incluso si yo pongo la flecha esta de la fuerza esta de 4 newton y ahora la de 3, en vez de ponerla paralela a esta, la pongo por ejemplo así, ¿ahora qué? Vale, pues ahora esta también es 3. Esto no va a sumar ni 7
ni 1. ¿Y cuánto suma? Bueno, suma eso. ¿Por qué? Pues porque fíjate esa línea y mira esa otra, ¿vale? Esta flecha, este vector de aquí, si lo pongo aquí, me va a llegar hasta aquí y me va a dar como consecuencia esta flecha naranja, que es la fuerza resultante. ¿Cuánto vale? Esta fuerza vale 5, porque si os fijáis, esto de aquí es un triángulo rectángulo y esto de aquí es la hipotenusa y esto son catetos. Y 4 al cuadrado son 16, más 9 son 25 y la raíz de 25 es 5. Como veis, hace falta saber cómo son las fuerzas para poder sumarlas, porque hay que tener en cuenta su dirección y su sentido. Vamos a ver cómo escribimos las fuerzas. Vamos a ver una operación básica con la fuerza, con los vectores, que es multiplicar un número por un vector. Un número por una fuerza. Vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos esa fuerza de ahí. ¿De acuerdo? Y esa fuerza de ahí la multiplicamos por 3. ¿Eso qué significa? Porque vamos a poner la flecha azul, otra vez la flecha azul y otra vez la flecha azul. 3 veces. ¿Qué voy a tener? Una flecha que vale 3 veces la azul. ¿Vale? Esto está bien, pero, pero es mucho más interesante si ese vector que yo he puesto, el azul, es un vector cuyo módulo vale 1. 1. Es decir, es un vector unitario. Esa es la situación que teníamos antes. Y ahora el vector azul es un vector unitario y lo vamos a echar a llamar I, con una flecha arriba, ¿veis? Que significa que eso es un vector. Bien, entonces, a ver, si yo quisiera darle nombre a este vector, ¿qué vector sería? Pues el vector que es 3 veces i, es decir, 3i. Fácil, ¿no? Bien. Bueno, pues, ¿qué hacemos con el vector unitario? Bueno, pues el vector unitario nos va a servir, como veis, bueno, esto ya me he adelantado yo hablando antes de que saliera la diapositiva, como veis, bueno, decidme cuánto vale el módulo del vector resultante, cuánto vale el módulo de esto. Vale, pues el módulo de esto, si esto vale 1, esto vale 1 y esto vale 1, el módulo vale 1 más 1 más 1, es decir, 3. El módulo de 3i es 3. ¿Y cuál es la dirección del vector resultante? Pues fíjate que el vector resultante, 3i, tiene exactamente la misma dirección que i. Cuando yo multiplico un número por un vector, el resultado es siempre un vector que tiene la misma dirección que este. Vamos a colocar esos vectores en un sistema de referencia. Mira, aquí está el i y aquí está el j. Fijaos que he puesto los dos. Empezando en el origen del sistema, el i lo he puesto en el eje x y el j lo he puesto en el eje y. Vale, pues esos vectores, el i y el j, son vectores unitarios y, como veis, son vectores perpendiculares. Esos vectores forman lo que se llama una base. Una base. ¿Y para qué me sirve eso? Porque lo que intentábamos es escribir fuerzas, o sea, cómo se escribe una fuerza, que es un vector. Bueno, vamos a ver, tenemos ese sistema de referencia tan bonito. Vamos a colocar los vectores i y j. Ahí va el vector i y ahí va el vector j. Lo tenemos ahí, ¿vale? O sea, esos son dos vectores que yo me he inventado, ¿vale? Como que me he inventado y que lo usa todo el mundo. El vector y en el eje x y el vector j en el eje y. Bueno, y si yo quiero escribir el vector 4i
y el vector 2j. El vector 4i es 4 veces por i. El vector 4i va a ser ese. ¿Estáis de acuerdo? Mientras que el vector 2j va a ser ese otro. ¿Vale? Y si yo quiero calcular la suma de los dos, vale, pues si yo sumo estos dos vectores, lo que me va a dar es una fuerza, un vector, que es 4i más 2j. Se escribe así, ¿vale? No se puede sumar. Esto no da 6 ni nada por el estilo. Eso es 4i más 2j. Esto se llama la componente en i, la componente en j, ¿de acuerdo? Y si yo represento esta fuerza en este sistema, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar así. Porque recordad que lo que he hecho ha sido sumar estos dos vectores. He sumado este y he sumado este. Lo hicimos un poco antes en el vídeo, lo habéis visto, ¿verdad? Bien, pues ya tengo escrito un vector. He escrito un vector en esta base IJ, que es lo habitual. Bueno, algunos ejemplos. Vamos a ver. Vamos a suponer que yo represento ahí ese vector. ¿Cómo escribiríais ese vector? Pues si os fijáis, ese vector llega hasta el 4 aquí en la eje X y llega hasta el menos 2 en el Y. ¿Vale? Pues ese vector sería el vector 4i menos 2j. ¿Por qué menos 2j? Porque la j está hacia la parte negativa del eje. ¿Lo vais cogiendo? Otro ejemplo. Vamos a cambiar de cuadrante. Ese de ahí. Fijaos que en el eje X llega hasta el menos 5, mientras que en el eje Y llega hasta el 2. Aquí estaría la I y aquí estaría la J. Aquí estaría la I y aquí estaría la J. Vale, pues entonces el vector sería menos 5i más 2j, efectivamente. Y el último lo vais a hacer vosotros. Este de aquí. Este vector que os he puesto en el tercer cuadrante. Y ese vector, la parte en I sería menos 3, efectivamente. Y la parte en J, que estaría en el eje Y, en el eje vertical, sería menos 2. Efectivamente sería el vector, si no me he equivocado, menos 3i menos 2j. Bueno, ¿os acordáis de estos tres vectores? Porque ahora vamos a sumarlos, los tres vectores. Vamos allá, valiente. Nuestro sistema de referencia. Vamos a sumar esas fuerzas. Vamos a sumar la fuerza 1. Recordáis que era 4i menos 2j. Si no lo acordáis, ya os digo que es esa. Vamos a escribir el vector S, que es el 4i menos 2j. Ahí está. La siguiente fuerza es la menos i más 2j. Esta de aquí. Vale, vamos a representar esta fuerza ahí en ese sistema. ¿Dónde la colocamos? Esa de ahí. Pero a mí no me gusta ahí. ¿Vale? La voy a poner a continuación de la que ya he escrito para sumarla. Entonces esa la quito y la pongo ahí. Es la misma, ¿eh? Nada más que lo he movido. El tercero, menos 3i menos 2j. Sería ese vector de ahí. Recordáis que estaba en el tercer cuadrante, pero no me gusta ahí. Me gusta poder sumarla. Entonces la voy a desplazar para ponerla a continuación de esta. ¿Vale? La quito de ahí y la pongo ahí. Bien, ya tengo la F1, F2 y F3, una a continuación de otra, formando un trenecito. Venga, pues ya está. Vamos a sumar. Las tres fuerzas serán F1 más F2 más F3 y va a ir desde ahí hasta, efectivamente, desde el primer origen hasta el último vértice. Y ese es el resultado. Fijaos que yo esto lo puedo hacer con números. Vamos a sumar con números. Vamos a sumar todas las i's
y aparte sumo todas las j. ¿Qué tengo? Pues tengo 4 menos 5 menos 3, aquí está, 2, perdón, menos 2 más 2 menos 2, esto. Las i por un lado, las j por otro. Resultado, menos 4i menos 2j. Pero es que el vector verde, fíjate que es menos 4i menos 2j. Curioso, ¿verdad? Bien, hemos estado hablando que varias fuerzas se pueden sumar, hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado de cómo se suman. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque sobre un cuerpo puede haber varias fuerzas actuando y entonces recurrimos al principio de superposición para establecer que el efecto de cada fuerza es independiente del de las demás y el efecto total es la suma de los efectos individuales. Es decir, que si yo empujo algo con dos fuerzas, cada fuerza empuja a su aire y el resultado final es como si yo, en vez de tener dos fuerzas, tuviera la suma de las dos fuerzas actuando sobre ese objeto. Si yo, en vez de tener dos fuerzas distintas, digo, bueno, esas fuerzas, ¿cuánto suman? Tanto. Bueno, pues entonces el efecto que van a conseguir esas dos fuerzas es el mismo que produciría la suma de esas dos fuerzas sobre ese mismo objeto. La fuerza resultante es esa que os digo cuyo efecto es el mismo a la suma de los efectos de todas las fuerzas que intervienen. Esa fuerza se denomina, como digo, fuerza resultante o fuerza neta. Y esa fuerza resultante se obtiene como suma vectorial. Hay que tener en cuenta que son vectores de las fuerzas que intervienen. ¿De acuerdo? Bien, y hasta ahora lo que hemos hecho ha sido sumar, pero sumar en todo el álgebra esta de vectores, eso de sumar se llama componer también, pero en lugar de componer podemos descomponer. Y si yo, por ejemplo, tengo esta fuerza de aquí y quiero obtener dos fuerzas que sumadas me den esta, pues lo tendría que hacer tal y como aparece en la figura. Fijaos que esta fuerza es esta fuerza, ¿vale? Que esta Fx es esta de aquí y que esta Fi es esta de aquí. Que si yo sumo esta con esta, me va a dar esta otra, ¿vale? Esto es lo que dice aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí me dieran esta y esta, digo, venga, pues yo la sumo y me da esta. Pero ¿y si es al revés? Y si me dan esta y me piden esta y esta, me dicen, a ver, dígame usted dos fuerzas que al sumarla me den esta. Vale, pues hay muchas opciones, pero quiero decir que si me piden dos fuerzas que sumadas me den esta, pues hay un montón, pero únicamente hay dos, de manera que estas dos fuerzas estén justo en los ejes coordenados, es decir, que Fx y Fi sean perpendiculares. Y es esta que está aquí. Es decir, que decimos que Fx es igual a F por el coseno de alfa. Fijaos que alfa es este ángulo y esto de aquí es el cateto contiguo a este triángulo rectángulo. Por tanto, el coseno del ángulo, es que no puedo pintar aquí mucho, pero el coseno del ángulo sería igual a f partido por fx, ¿vale? Esto es el coseno, ¿vale? Entonces, el coseno del ángulo sería fx partido por f. El coseno del ángulo sería fx partido por f, por lo tanto fx es f por el coseno del ángulo. Mientras que la componente vertical, f sub i, se obtiene como f por el seno del ángulo. Bien, por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras,
sabemos que el módulo de esta fuerza, el módulo de F, se representa así, ¿vale? F flecha entre barras, que es igual a la raíz cuadrada de f sub x al cuadrado más f sub y cuadrado, ¿vale? O sea que esto al cuadrado más esto al cuadrado, la raíz cuadrada me va a dar esto de aquí, por Pitágoras. Vale, pues esto lo vamos a usar bastante durante este tema, lo que nos dé tiempo. ¿M? Espero que os haya quedado clara esta parte. Si no, en las clases que vayamos teniendo vais preguntando y vamos resolviendo dudas. Y como siempre, si no, pues podéis volver a visualizar el vídeo. Me ha quedado un poquito largo, pero bueno. Primera parte del tema entonces concluida.